Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos cumplido lo que prometimos? ¿Y cuántas veces hemos esperado que alguien cumpla lo que nos prometió? ¿Tú has cumplido todo lo que prometiste? Y la gente que te prometió algo te lo cumplió siempre. Bueno, el sermón de esta hora se llama promesa cumplida. Promesa cumplida. Jesús les dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén, porque dentro de pocos días vendrá el derramamiento, la promesa que oísteis del Padre. Y ese día llegó al 50º día, después de la Pascua. Esa fiesta de las semanas se llama Pentecostés, es una fiesta judía. Por cierto, es la cuarta de las fiestas anuales de los judíos. Y esa fiesta corresponde a la cosecha, no a la siembra, sino a la cosecha del grano más precioso para la sobrevivencia de los judíos, que es el trigo. Hermano, yo sé que algunos de acá no pueden vivir sin pan, ni pan francés, ni pan dulce, ¿verdad? Ay, tan rico el pan. Otros, el grano precioso salvadoreño por excelencia es el maíz, ¿verdad? Es la tortilla. No pueden vivir sin tortilla. Y la otra cosecha salvadoreña por excelencia es el café, el cafeto, ¿verdad? El cafeto se cosecha y sale el grano de oro, así le llaman, porque en alguna ocasión en este país el quintal de grano oro llegó a valer mucho dinero, tanto que pagaba todo el Producto Interno Bruto. Hoy con la roya, ¿verdad?, estamos dando lástima, ¿verdad? Creo que hasta Haití va a cosechar mejor café que nosotros, y eso que ya no siembra el café, es decir, que estamos un poco mal, unas cuantas fincas nada más. Pero cada cosecha es una felicidad, es una alegría, es una fiesta. Y el trigo, pues cuando ya está listo para ser cosechado, imagínense, tiene un color amarillito, los campos están dorados. Por eso incluso hay una marca que se llama de trigo espiga dorada. Entonces el trigo es como la cosecha más esperada, la cerecita en el pastel. Yo a veces guardo lo más rico para el final, esa es la cereza en el pastel. Lo mejor para el final, lo más rico para el final. Ay, no me gusta cuando de repente, dame, dicen, y le quitan a uno lo que uno estaba guardando como el bocadito exquisito. Uy, esa gente, ¿verdad? Que siempre, ¿no querés eso? Y le meten la cuchara y le quitan a uno lo más rico, lo más exquisito, lo más sabroso, lo más valioso, lo que uno más esperaba, anhelaba para el final. Bueno, esa es la cuarta cosecha, la cosecha del trigo. Quiere decir que la cereza, ¿verdad?, en el pastel, lo más exquisito, lo más bueno para el final, es la formación de la iglesia de Jesús. Porque la iglesia de Jesús se forma, no la fundó Él, no la formó Él, sino que se forma luego que Él parte al cielo. En Hechos de los Apóstoles vemos la historia de la formación de la iglesia, recordando también las palabras de Jesús cuando les dijo: alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista, pero faltaban 4 meses, porque el Señor les estaba hablando en forma de visión espiritual. Vean, la cosecha está lista, porque Jesús sabía que la iglesia sería formada con la venida del Espíritu Santo. Ha llegado ese mejor tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia.
Vamos a leer capítulo 2, versos del 1 al 6, en Hechos de los Apóstoles. Vea si todos tienen Biblia, si alguien no tiene Biblia, préstele, acérquese, pero quiero que tengan la lectura para la mejor comprensión de lo que vamos a hablar. Primero, Jesús sí cumple lo que promete, por eso promesa cumplida nuestro sermón. Y segundo, no solo del don de lenguas habla el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, porque todos identifican Pentecostés, lenguas. Amén, hermano. Esta mañana estudiaremos en el verso que ahí hay muchos dones manifestados, no solo el don de lenguas. Ese fue el primero. Y eso aprenderemos y mucho más en este sermón, promesa cumplida. Capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, versos del 1 al 6. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Pedimos una bendición especial para la vida de cada uno, mis hermanos ahora presentes. Señor, esas peticiones, esas necesidades que cada uno de nosotros tiene, sean suplidas, Señor, por su benéfica mano. Que su Espíritu nos guíe en esta enseñanza de principio a fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, primero Jesús les había dicho: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el que nuestro Padre prometió y que yo les he confirmado que vendrá. Pero es necesario que yo falte, que yo no esté, para que el Espíritu Santo empiece su ministerio. Ese día en el cual ellos reciben el Espíritu Santo, estaban, y lo sabemos, unánimes juntos. Estaban en oración, y los dejamos en el capítulo 1, en el aposento alto. Pero las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo, no son para que la iglesia esté encerrada. Le digo esto porque hay iglesias donde hay manifestaciones del Espíritu Santo que hasta cierran las puertas. Y allá adentro se oye y suenan los tambores, y se oye una algarabía, se oye una alegría que llega al nivel casi de relajo, pero ahí están las puertas cerradas. No, hermano, los dones del Espíritu Santo son exclusivamente para edificación de la iglesia. Y la iglesia no se edifica con los mismos ladrillos que ya están adentro. Hay que ir a traer nuevos ladrillos para que la iglesia crezca. Ya hay que traer los materiales de afuera. Hay que ir a buscar. La iglesia debe de salir, debe de evangelizar. Y para eso fueron dados los dones. Los dones no son para que alguien se exalte. Hermano, yo sí que lo admiro a usted, cómo el Señor le ha dado dones. Sí, ¿verdad? No es para eso, no es para una exaltación personal. Los dones son para la construcción de la iglesia. Así es que ellos están en aposento alto y probablemente se trasladan de ahí al templo. Cuando ellos reciben la manifestación esta del Espíritu Santo, se van al templo para testificar, porque en el templo, en la fiesta de Pentecostés, que es la última, ahí llegan de todos los lugares que eran conocidos en aquella época, de todas las naciones, dice, bajo la tierra, bajo el cielo, llegan judíos, varones piadosos, que hablaban el idioma de donde estaban. El judío tiene
la dispersión de esta nación ocurrió desde la época de Nabucodonosor. Es decir, 600 años antes de Jesús, los judíos ya están dispersándose por todos lados. Imagínense para la época de Cristo, tienen 600 años de que hay judíos en Babilonia, en Persia, en Grecia, en Roma, hay judíos en todos lados. Y ya con tantas generaciones naciendo en esos lugares, el idioma que hablan es el idioma del lugar. Es como un salvadoreño que se va a Estados Unidos hace 30 años y su hijo nació allá y tiene ya 15, 20 años en la escuela. ¿Qué idioma cree que habla? Habla inglés, no hablan español, y el español lo hablan hasta bien chistoso, ¿o no? ¿No tiene usted ese caso? Claro. Ahora, los judíos, por la educación de la religión, de la ley, siempre tenían que aprender a hablar el hebreo, el arameo, leían en la Torá, en la ley, en los profetas, y por su instrucción religiosa, ellos eran bilingües, es decir, sabían hablar el arameo, que ese era el idioma que se hablaba en la época de Jesús, y también sabían el idioma de donde venían. Ya, si venían de Inglaterra, bueno, inglés, aunque no sé si habían judíos que vinieran desde Inglaterra y si el inglés como lo conocemos hoy ya existía, creo que no. Pero habían lenguas extrañas allá en el norte de Europa, y si habían judíos allí, pues ese idioma hablaban latín, hablaban griego, hablaban persa, medo, parto, todos los idiomas posibles. Entonces era necesario que se testificara las maravillas que Dios había hecho en Jesús. ¿Cuál es la gran maravilla que Dios ha hecho, hermano, en Jesús y en nosotros? La resurrección. O sea, ¿cuál es lo que se predicaba? Que Jesús vino por los pecadores para salvarnos. Y para salvarnos murió en la cruz. Y al tercer día, después de haber muerto, la maravilla manifestada de la resurrección. Ese era todo el mensaje. Es lo que ellos estaban predicando. Ve allí el texto. Verso 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿De dónde vienen los dones, hermano? Vienen del cielo. Ya nadie los puede enseñar a otro, trasladarlo. Te voy a trasladar mis dones. No, eso viene del cielo. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, hermano, como de fuego. No es que cayó fuego del cielo, sino que eso es lo que describe Lucas que ellos vieron. Es decir, vieron una luz, un resplandor que parecía fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ponga atención. ¿Por qué fue necesario que cada uno de ellos tuviera el mismo don? Aunque Pablo ha identificado 18 dones, porque todas estas lenguas eran necesarias ese día y que los 120 hablaran diferentes idiomas, porque había en Pentecostés, en el templo que era enorme, y en Jerusalén, no 120 personas. Ahí habían 500,000 de personas en la ciudad, fácilmente. La ciudad estaba llena y los alrededores, en el Monte de los Olivos, acampaba gente. En la ciudad de Pesinas llegaban de todo el mundo. Y entonces, con tanta gente, era necesario que los 120 fueran llenos de este don del Espíritu Santo, hablar en lenguas, para poder llevar a esa gran cantidad, a esa multitud, la palabra, la maravilla del Evangelio. Esa es la razón. Pero si no existe una razón para edificar la iglesia, Dios no va a dar dones en balde. Dios no va a dar dones por gusto. Y es más, nosotros tenemos dones que ni sabemos que los tenemos. ¿Y por qué no sabemos que los tenemos? Porque nunca hemos tomado la decisión de construir y de edificar la iglesia, de predicar, de evangelizar, de entregarme en las manos de Dios. Por esa razón no se nos han manifestado a nosotros los dones que tenemos. Pero mire, estaban atónitos los que estaban ahí, porque ellos no hablaban idiomas o cosas inentendibles. Glosa, la palabra glosa,
lengua significa idioma. No significa hablar algo que otros no entienden. Es más, los 120 estaban hablando, nadie interpretaba, porque el que hablaba en idioma de los persas, no era necesario que lo interpretaran, porque los que sabían el idioma de los persas entendían lo que éste estaba testificando. Y así, cada idioma, cada lengua, para los que entendían ese idioma. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué moraban? Habían llegado a la fiesta. Y hecho este estruendo, o sea, conociéndose la noticia, porque ellos habían salido del aposento alto al templo, se juntó la multitud, porque a todo el mundo les gusta, o uno le atraen esas noticias, ¿verdad? Imagínense, de repente dicen que han salido caminando de la colonia de La Par, del aposento alto, 120 galileos. Si esos no pueden hablar ni galileo, ni arameo pueden hablar. Usted conoce gente aquí en El Salvador que ni español puede hablar. Sí, ¿verdad? Hay muchos que ni español pueden hablar y ya están aprendiendo otros idiomas. Bueno, estos, los galileos, tenían fama que hablaban mal el arameo. Si estos ni el arameo pueden hablar, y hoy hasta en ruso está hablando uno por ahí, y hablan en diferentes idiomas, y los idiomas nuestros. No puede ser. Si esos 120 seguidores de Jesús, esos galileos, judíos, pero galileos, nunca han salido de este pedacito de tierra. Si estos son de los pobrecitos que nunca han viajado, ¿verdad? Nunca han viajado para nada. Entonces estos no saben nada. Y era una noticia porque todos hablaban en esas lenguas. Así que se juntaron todos, la multitud se juntó y estaban confusos, verso 6, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ve usted claramente el verso 7. Estos no son galileos, si estos apenas hablan arameo, ¿cómo están hablando un segundo idioma bien perfecto? Hermano, usted, si de repente, de hoy para mañana, aprendiera a hablar, ¿qué idioma le gustaría aprender a hablar de hoy para mañana? Inglés, mandarín. ¿Qué otro idioma? Naranja. No, mandarín es un idioma. ¿Ah? ¿Qué idioma? Francés. Pan de caja. Entonces, si de repente amanece mañana y estás hablando francés, ¿fue por tu propio esfuerzo o por un regalo de Dios? Es algo sobrenatural, es algo que hay que maravillarse. Si el francés solo se lo comía, hablarlo jamás. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que llama la atención. Es más, de seguro me llamarían a mí por teléfono: doctor, adivine qué, Juan Campos Jr. amaneció hablando francés. ¿Ya? La Lupita amaneció hablando por teléfono. Amaneció hablando idiomas nuevos, lenguas extrañas de otras naciones bajo el sol. ¿Ya? Amaneció hablando quiché. Fíjense qué bonito amanecer hablando quiché, cachiquel, náhuatl, y de repente poder ir a evangelizar tantos pueblos que hablan náhuatl en México, algunos hablan náhuatl en Chiapas, en Guatemala, en el altiplano, o cachiquel. Yo una vez encontré a un mexicanos aquí en una ciudad de San Salvador, a un vendedor de Guatemala que hablaba cachiquel, y como yo estaba evangelizando, se sentó y me dijo: quiero ver si tu Biblia es igual que la mía, vos. Va pues vos, le dije. Sí, pues, sos bien chilero vos, le dije. Entonces, y ya agarró la Biblia y empezamos a comparar Juan, el Evangelio de Juan. Mira qué lindo, hermano. Cachiquichi, cuchicuchi, cachicachi, sachichichi, chochiñonchi, bien bonito el idioma. ¿Y qué tal si de un día a otro lo puedo hablar? Va a ser para que yo me salga en TCS, hermano, en 4Visión, diciendo: de un día para otro aprendí a hablar. Al tercer día se me cae la lengua por andar de... ¿Para qué el Señor me va a dar ese don, hermano? Ay, si se lo da. Pues qué bonito francés, va a ir a París a evangelizar. Y si te da el cachiquel o el náhuatl, a evangelizar a los zetas. No, hermano, cosa seria. Pero donde el Señor nos manda, esos son los dones.
Los dones son para ser usados para la gloria y la honra ¿de quién? De Él. De Él. Yo conozco gente que dice, mira, hay uno que tiene unos dones y anda dando su testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en él. No, hermano, es para edificar la iglesia. La gloria solo la toma el Señor. Vea el verso 9. Partos, medos, elamitas, porque todos le oían hablar en la lengua que ellos conocían. Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África que se hablan una cantidad de idiomas y dialectos, más allá de Cirene, romanos, es decir, en latín, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, de Creta, cretenses, ¿verdad? Árabes, miren hermano, ya van como, en total dice un escritor, eran 32 diferentes orígenes lingüísticos. Las lenguas, las maravillas, ¿qué les oímos hablar en lenguas, en nuestras lenguas? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, ¿qué es lo que hablaban ellos, hermanos, en las lenguas? Perdón, las maravillas de Dios. ¿Cuál dije que eran las maravillas de Dios? Que Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿verdad? Y para salvarlos, murió en la cruz. Y al tercer día, después de haber muerto, resucitó. Solo eso, ese era el mensaje. Y Pablo con ese mensaje fundó 12, 14, 16, 18, 20 iglesias, no sé cuántas fundó. En la palabra no están todas las iglesias que Pablo fundó. Solo con el mismo mensaje. Ahora, hablaba las maravillas de Dios. Pero hay dos tipos de reacción. Veamos los dos tipos de reacción rápido, por el tiempo. Bueno, estamos bien. Verso 12. Estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esa es la primera reacción, es la reacción buena. Siempre ante algo así hay dos reacciones, una buena y una mala. Hay gente que toma las cosas bien, hay otros que la toman mal. La reacción buena es, ¿qué quiere decir esto? Es decir, indaguemos, escuchemos el mensaje. ¿Qué están diciendo? ¿Que un hombre murió hace 50 días? ¿Cuántos días tenía Jesús que había muerto, hermano? 50. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. ¿Estaba fresco el mensaje de Jesús? ¿El hecho y el suceso de Cristo? Sí. ¿Por qué la gente no sabía de esa gran maravilla que había ocurrido en Jerusalén, de la resurrección de Cristo? A ver, denme la respuesta. ¿Por qué la gente, estos extranjeros que habían llegado en esas semanas, no sabían de esa gran maravilla que había ocurrido? ¿Por qué no sabían? No, como también hablaban arameo. A ver, hermano Eric, que siempre nos responde. No se había difundido todo el mundo. ¿Por qué no se había difundido? Pues tenían miedo los apóstoles tenían miedo a salir. Pero, número uno, los apóstoles tenían miedo, ¿cierto? Habían estado ensucunados, es una palabra salvadoreña nada más, ¿verdad? Y de algunas regiones, ensucunados, ¿entiende eso, verdad? En el aposento alto habían estado ensucunados. Ahora, la hermana Conde dio la otra razón. ¿Cuál, hermana? ¿No habían qué? No los judíos, los sacerdotes, los poderosos, habían ocultado esa noticia y habían regado un rumor y una falsa noticia de lo que había ocurrido, era el robo del cuerpo. Entonces, eso es un fraude. Entonces, ¿para qué iban a los demás a dar una noticia de una maravilla si según ellos era un fraude? Los apóstoles de este Jesús Nazareno secuestraron el cuerpo. No aceptaban los poderosos y los sacerdotes la resurrección. Entonces, cuando llegaban extranjeros de todas las naciones a la fiesta de Pentecostés y compraban, ¿verdad?, el Jerusalén Post, el diario de Jerusalén, y veían las noticias, porque lo sacaban una vez a los meses, porque no eran todos los diarios en piedra, costaba así como Pedro pica piedra. No, ya había algunas maneras de escribir. Y entonces, pero no era que todos los días salía el diario.
Pues, ¿cuáles son las noticias de este año, de estas fiestas? Y ya contaban. Es más, era, como lo estudiamos la semana anterior, era más noticia que Judas se colgó, se hinchó y cayó y se reventó todo. Esa era más noticia, era notorio en Jerusalén, dice el capítulo 1, que la resurrección del mismo Cristo, y que el campo donde aquel Judas murió fue maldecido por los sacerdotes y nadie nunca habitó en él. Era más noticia eso que lo bueno. Es que, hermano, también eso sucede. Ay, mira, solo buenas noticias hay hoy. Y los editorialistas, los de los periódicos se afligen. Solo buenas noticias hay. Bombazo, asesinato, accidente, cae un avión en no sé dónde, 20 muertos. Esas noticias. La gente ve el tragedia y va y compra el periódico. ¿Verdad? Si dice, hoy todo azul. Ay, no. Todo hay noticias, hoy todo está azul, está bonito todo, no hay nada negro y con sangre. Ya, esas eran todas las razones por las cuales la maravilla de Jesús no se sabía. No les interesaba, no sabían, tenían miedo, estaban ensucunados en el aposento alto, se había regado una falsa noticia sobre la verdadera maravilla, pero no pudieron detener que esta maravilla fuera difundida. Y el Señor Dios, para difundirla de una manera eficaz, le da a los 120 idiomas distintos. Yo me imagino a los sacerdotes oyendo, ¿y esto qué les pasa? Esto es de Jesús Nazareno. Pero la gente que había venido de afuera sí estaba escuchando la buena noticia. Vea, dije que hay dos reacciones, una buena y una mala. ¿Qué será esto? Es la buena reacción. Pongamos atención a lo que estos están diciendo, es la buena. ¿Y la mala cuál es? Verso 13, 2:13. Más otros, ¿qué? Burlándose. Decían, estos están borrachos. Estos están borrachos. A saber, desde la noche quizás están tomando, aunque es de mañana, están borrachos. No les pongan, ¿qué? Atención. ¿Y quiénes son los que están burlándose? Los mismos enemigos de la cruz de Cristo se están burlando. Es que a ellos no les conviene que se conozca la buena noticia. Pero mire el don manifestado. El don manifestado. Este es el segundo don. Entonces Pedro, verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Mire, está presidiendo con autoridad. Eso es un don. ¿Por qué es un don en Pedro? Porque él no tenía ese don. Y de repente, de una vez para otra, está hablándoles en arameo, que es el idioma que todos entienden en común, y les está presidiendo. Presidir es un don. Está manifestando liderazgo, que también es un don. Si alguien no tiene liderazgo, hermano, el liderazgo se puede tener de la noche a la mañana. Cuando alguien quiere tener liderazgo por su propio esfuerzo, cuesta. Y hay que escalar y escalar y escalar y aprender. Pero de un día para otro tener este liderazgo, ¿eso qué, hermano? ¿Qué es? Es un don de Dios. Es un don del Espíritu Santo. Sea notoria. Oíd mis palabras. Verso 15. ¿Por qué estos no están ebrios? Como vosotros suponéis. ¿A quién les está dando, hermano, este mensaje? ¿A los que habían puesto atención o a los que estaban burlándose? Este mensaje es para los que están burlándose, para los sacerdotes, para los poderosos. Entonces, Pedro, el miedoso, ¿se le ha quitado qué? Se le ha quitado el temor, tiene valor, está hablando con actitud, con postura, con liderazgo. Está presidiendo esta asamblea como se debe de hacer. Puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a citar al profeta Joel. Dios dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mire, está hablando del profeta Joel y está citando de memoria todo el profeta. 19,
Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:28 al 32, de memoria. A Pedro se le olvidaban hasta las llaves. Y de repente no solo está presidiendo con autoridad, con liderazgo, sino que es notorio el conocimiento que Pedro tiene. Tanto que después los demás dicen, es Pedro el pescador. Entonces hay un tercer don ahí, vimos lenguas, vimos presidir con autoridad, y hay un tercero, conocimiento, sabiduría es el cuarto, gnosis y sofía, ya en las palabras griegas, gnosis y sofía, conocimiento y sabiduría. Pedro no tenía estos dones, amado hermano. Cuando Pedro dio aquella expresión, tú eres el Hijo de David, el Altísimo, el Mesías, ¿se acuerda de esa expresión? Jesús le dijo, el Espíritu Santo te lo ha dicho, porque de tu propia cabecita y corazón, o sea, esa expresión no es tuya. ¿Quién te ha dicho esa expresión? El Espíritu Santo te lo ha dicho. Pero sí, porque yo, nada. De repente tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene valor, preside con autoridad. Hermano, hay más dones que el don de lenguas en este texto. Sí, ¿verdad? Entonces algunas iglesias se enfocan en ¿qué? En que cuando venga el Espíritu Santo tenés que hablar en lenguas. No, hermano, el Espíritu Santo da como Él quiere. ¿Para qué? ¿Para qué da todos los dones? ¿Edificación de qué? De la iglesia. Como Él quiere los reparte. Entonces, usted no se frustre. No se frustre si usted no ha hablado en lenguas, porque el día que hable en lenguas, la lengua que hable, a ese lugar donde se habla ese idioma, para allá tiene que irse. No es para que esté aquí hablando en lenguas, para que esté haciendo algún show de lenguas. Sí, mire qué bonito habla, cómo aprendió ese idioma, ay, todos estamos oyendo. ¿Y qué está diciendo? No saben, pero bien bonito. No, don de lenguas tiene un objetivo, es llevar las maravillas del Señor y predicar. Mire la exhortación y todo lo que va a dar ahora, porque ese es otro don. ¿Cuál, hermano? Es el quinto don. Exhortar, es un don. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Los está exhortando, los está animando a que reflexionen, no los está culpando. La gente cree que exhortar es culpar y regañar. No, exhortar es, te estoy diciendo la verdad, de manera que reflexiones. Verso 24, pero al cual dice, Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Les está dando el ánimo, no importa si ustedes los mataron, eso estaba escrito en la palabra, ya estaba dicho en la palabra, que iba a morir por manos de inicuos, pero Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. Pedro nos muestra, amados hermanos, la seguridad de nuestra salvación al final de esta exhortación, cuando claramente delinea que la resurrección de Jesús es lo que le da a él el valor, el poder, el ánimo de seguir adelante. Hermano, ¿qué ánimo podían tener estos pobres hombres? ¿Lo habían dejado todo? Sí. Las familias, algunas de las familias no les hablaban, los habían desheredado, ya no tenían lo que antes tenían. Sí. Mateo ya no era publicano. ¿Se acuerdan de Mateo, Leví? Había perdido mucho dinero. Quizás su familia. Habían perdido a su maestro, a su amigo. Jesús, quien anduvo con ellos 3 años, ha muerto hace 50 días. ¿Qué es lo único que nos motiva a seguir adelante? Que Cristo nuestro Señor resucitó. Él no está muerto, Él vive. Y esa es la exhortación que seguirá a continuación el próximo domingo en nuestra serie de Hechos de los Apóstoles. Somos el pueblo de Dios,
Somos un pueblo especial.